es un tema muy, muy interesante porque se considera una de las prioridades de mayor importancia para los papás, el hablar de la autonomía. Como padres consideramos que es una de nuestras mayores responsabilidades este tema. Y bueno, por esto es que creo que está dentro del top 10 de los temas solicitados en el área de psicología. ¿Hacemos la siguiente? La siguiente. Bueno, entonces es muy probable que parte de lo que les voy a hablar el día de hoy no sea necesariamente lo que ustedes están esperando escuchar. Y me voy a explicar un poquito ahorita y lo van a entender mucho mejor más adelante. Les leo esta frase: ser independiente implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero al final del camino vale la pena porque lo que todos queremos construir es una personalidad fuerte en nuestros hijos. ¿Por qué les digo que es muy probable que lo que hoy les voy a decir no se parezca mucho a lo que ustedes quieren escuchar? Enseguida les voy a enseñar una imagen. Ustedes me van a decir si esto se parece a la autonomía. En esta imagen alcanzamos a ver a una hermosa niña en una cocina pulcra, sin ningún grano de harina tirado, capaz de hacer unos cupcakes deliciosos para sus papás, para que desayunen ese día. Yo le calculo alrededor de unos 7, 8 años. Enseguida vemos a un chiquito, como de unos 5 años, les gusta, sirviéndose perfectamente la leche de una jarra de vidrio, además, bueno, consumiendo unas cuantas cucharadas de azúcar en esas galletas que encontramos ahí. También vemos a una pequeñita, también de alrededor de unos 5 o 6 años, poniéndose perfectamente sus zapatillas, que combinan perfectamente con su atuendo, con su vestido rojo y su diadema y sus mallas. También podemos ver por ahí a unos niños que están utilizando una técnica hotelera para tender su cama, perfectamente estirada la sábana. A un niño con una camisa impecable que se está abrochando. Por ahí vemos a un niño exitoso en la escuela y a un niño que está haciendo de manera autónoma e independiente su tarea. Entonces, yo quiero pensar que cuando ustedes escuchan independencia y autonomía, se imaginan algo así, ¿verdad? Pues la realidad es que no. ¿No será más bien que la autonomía es algo parecido a esto? ¿No serán más bien niños que se confunden de zapatos, niños que se caen de las bicicletas, que pintan las paredes, que se embarran de salsa de tomate y de espagueti, que ensucian la cocina, que cuando le decimos, amor, no hay papel, tráeme un rollo, nos traen toda la bolsa entera? O una chica que deja su cama con arrugas? ¿No les parece que más bien esto es ser niños y niñas independientes? Bueno, pues justo aquí es donde les decía que es muy probable que lo que yo les vaya a decir hoy no se parezca a lo que ustedes están imaginando. Los niños autónomos que vimos en la primera imagen son niños que no manchan, que comen solos, que no le gritan a su mamá a cada rato, mamá, no me sé poner los zapatos, mamá, ¿dónde está mi mochila? No, los niños de esa imagen no lo hacen. Son capaces de cocinar, de vestirse y desvestirse solos. Bueno, pues la realidad es que nuestras expectativas son muy diferentes a lo que en realidad tenemos en nuestros hijos. Los niños realmente autónomos son niños que experimentan, que se equivocan, que no lo hacen bien a la primera, lo tienen que hacer muchas veces, que piden ayuda un montón de veces. No sé si alguna mamá aquí ha contabilizado la cantidad de veces que uno de sus hijos les pide ayuda. Yo no, pero calculo que entre Natalia y Santiago, que además no habla, han de ser como unas 30 o 40 veces al día. Además, los niños autónomos e independientes se ensucian y se caen, también se caen de las bicicletas. Cuando oímos hablar de autonomía, nos imaginamos
que la mejor idea de autonomía es haciendo la comida, viendo la tele, leyendo un libro, ¿no? O jugando Candy Crush en nuestro celular, o trabajando con mucha calma, haciendo expedientes, haciendo la nómina, haciendo el corte del mes, mientras nuestros hijos juegan calladitos sin molestar, sin hacer ningún ruido. Pues no, a esto es a lo que me refería hace un momento. Eso no es independencia, tampoco es autonomía. Que nuestros hijos estén callados mientras nosotros logramos hacer ya sea actividades de esparcimiento o nuestras actividades de trabajo, eso no es ni autonomía ni es independencia. Entonces, independencia no significa comodidad, ¿verdad? ¿Qué significa entonces independencia y autonomía? Independencia y autonomía significa básicamente dos cosas: desarrollar hábitos y generar seguridad. Porque además, ¿saben qué? Yo me he encontrado en esta corta carrera de mamá, me he encontrado que los papás somos muy, muy contradictorios. Queremos que nuestros hijos sean lo más autónomos e independientes que puedan, pero además, cuando quieren hacer las cosas por ellos solos, se los impedimos. Somos las primeras, las mamás o los papás, somos los primeros en correr e ir a ayudarles con la jarra de agua, con el cuchillo para cortar la carne, con el vaso de agua para que se sirvan. Entonces, ¿no les parece que somos un poco contradictorios? Que esperamos que sean autónomos y que sean independientes, pero que en todo momento estamos ahí para ayudarlos, porque en el fondo el mensaje que les estamos dando es que no pueden, o que no son capaces, o que no lo van a lograr, y que además no lo van a hacer bien. Pero en el fondo, bueno, queremos que logren esa autonomía y esa independencia. Además, queremos que lo hagan rápido, ¿no? Somos bastante exigentes. Queremos que lo hagan rápido, que no se ensucien y que les quede a la perfección. Entonces, no, bueno, desarrollar independencia significa desarrollar hábitos para poder generar seguridad. Ese es el impacto que tiene la autonomía en el psiquismo o en el desarrollo psicológico de nuestros hijos. Si no logramos que esos hábitos se establezcan, no podemos hablar de autonomía y de independencia, y mucho menos podremos llegar a generar seguridad en nuestros hijos. Me voy a meter a un tema que tal vez no corresponde, pareciera que no corresponde al tema de autonomía e independencia, pero incluso la autonomía es un hábito. El ser autónomo es un hábito que implica que los niños sientan, en primer lugar, la motivación de querer hacer lo que se les está pidiendo que hagan. En segundo lugar, que los enseñemos, es decir, que lo sepan hacer y que entiendan por qué es importante hacerlo. Y la tercera es la práctica, la habilidad, cómo lo debemos hacer y si lo debemos de hacer repetidas veces. Muy seguramente, si por aquí hay maestras, identificarán en estos círculos algo muy parecido a las habilidades que se requieren en el aprendizaje, saber ser, saber hacer. Pues lo mismo pasa en los hábitos. El niño primero tiene que tener esa motivación, o debe de nacer en él esta motivación por querer hacer algo. Debe de aprender a hacerlo, esa es la parte más difícil y la que requiere más paciencia, y requiere practicar mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, me ha pasado que desde que los niños nacen, a mi consulta y en mi trabajo profesional me ha tocado trabajar con familias que tienen niños desde muy pequeños hasta adolescentes. Y de lo que me he dado cuenta es que desde el nacimiento pasamos mucho tiempo tratando de forzar la máquina de nuestros hijos. Entonces, apenas nacen y ya queremos que duerman solos, o que no tomen el pecho, o que no lloren, o que no pidan brazos, porque además los vamos a embrasilar, o incluso que jueguen solitos. Entonces les ponemos juguetes en su cuna y queremos que se entretengan solos. Entonces, muy pronto empezamos desde el nacimiento a querer forzar esa máquina, indicándoles que deben de ser autónomos casi desde los 40 días de nacidos.
seguimos queriendo asociar el concepto de autonomía o de independencia con comodidad. Entonces, si no duerme de corrido y no estoy cómodo, entonces es que no es autónomo. Y entonces se llenan los chats y los grupos de preguntas de mamás que dicen, es que ¿cómo puedo hacer que mi hijo de 2 días duerma de corrido? Imposible. ¿A qué me refiero con no forzar la máquina? Me refiero específicamente a respetar los ritmos de desarrollo y las etapas de desarrollo de nuestros hijos. Tener hijos independientes implica exactamente lo contrario de lo que ustedes están pensando. Si ustedes estaban pensando que tener un hijo autónomo e independiente implica tener más tiempo para nosotros, como papás o como mamás o como parejas, pues por eso les indiqué desde un principio, pues lamento informarles que no. Tener hijos independientes implica exactamente lo inverso. Implica invertir mucho tiempo, implica dedicar muchos días, mucho esfuerzo y mucho cariño para que nuestros hijos logren ser independientes. Por eso mismo es que nosotros como papás somos los primeros que boicoteamos este proceso en nuestros hijos, porque nos implica tiempo, porque nos implica paciencia, porque nos implica explicarle una y otra vez cómo es que debe de tender la cama, cómo es que se ponen los zapatos, en dónde es que se ponen los colores. Eso implica mucho tiempo. Entonces, nosotros mismos como papás a veces decimos, momento, hoy no, porque se nos hace tarde para conectarnos, ¿no? Es la moda de hoy. Ya no es para ir a la escuela porque nos cierran la puerta, ¿no? Ahora la moda es rápido porque a las 9, a las 8 te tienes que conectar. Entonces, desayuna rápido, vístete rápido, tiende la cama rápido. Y entonces, de pronto, las prioridades parece que cambiaron, ¿no? Queríamos que fueran independientes, pero además ahora queremos que lo hagan rápido. Y si nos ponemos un poquito más exigentes, queremos que lo hagan bien. Esto implica el no respetar el momento evolutivo en el que se encuentran nuestros hijos y nuestras hijas. Este momento evolutivo nos va a ir indicando capacidades y habilidades de nuestros hijos para lograr ciertas cosas. Entonces, bueno, además de que somos expertos en boicotear estos procesos, también a veces nos engañamos o la madre naturaleza o tal vez las etapas de desarrollo nos quieren engañar, ¿no? Nos quieren hacer una mala pasada. Y a los 2 años, los niños empiezan a decirnos, no mamá, yo sola, o no papá, yo solo, yo solito. Todo quieren empezar a hacer solos, ¿no? Entonces es muy común escucharlos decir estas frases. Y entonces empezamos a creer que por fin llegó el momento tan esperado de que sean independientes. Pues, siguiente noticia mala, eso tampoco es independencia. Es solamente un momento del desarrollo en los que ellos empiezan a expresar sus gustos y sus diferencias y empiezan a desarrollar su personalidad, pero no indica que ya son autónomos e independientes. Hacer un hábito implica repetir algo que estamos aprendiendo de manera habitual, por eso les llamamos hábitos. Entonces, el que nuestros hijos sean autónomos implica que les enseñemos ciertos comportamientos o formas o maneras de hacer las cosas de manera repetitiva hasta que esto se hace habitual. Bueno, comentaba ya hace un momento, ¿no? De repente las prioridades cambian y ya no solo queremos que estos hábitos se hagan, lo hagan solo, los adquieran solo, sino que lo hagan también de manera rápida. ¿Cuándo es el momento en que debemos de permitirles a nuestros hijos ser independientes? Es probable que muchos de ustedes ya se lo hayan preguntado más de una vez. Papás que también se han acercado conmigo y me han tenido esta confianza, a veces me dicen, Mora, ¿pero en qué momento o qué debo de hacer yo para favorecer esta independencia en nuestros hijos? Bueno, a las 2 preguntas espero poder darles respuesta el día de hoy. La primera pregunta es escucharlos. ¿cuándo debemos permitirles ser independientes? ¿Cuándo? La primera opción es escucharlos. Escuchar cuando nuestros hijos nos dicen que están listos. Entonces decíamos que a los 2 años, más o menos, ellos ya se empiezan a sentir capaces de hacer algunas cosas.
Y es justo el momento en el que debemos de permitírselos. Cuando ellos nos dicen que ellos solo se quieren poner los zapatos, hay que permitírselo. Lo peor que puede llegar a pasar es que se los pongan al revés o que terminen pidiéndonos apoyo y en realidad eso no está mal. El primer momento o la primera señal que nuestros hijos nos dan para decirnos que quieren ya comenzar con este proceso de independencia es que nos lo piden. Papá yo solo, mamá yo sola, yo me baño solo, yo elijo mi ropa sola o solo. Y el segundo momento es cuando sus capacidades se lo permiten. Y este segundo momento a veces pudiera parecer muy engañoso. Les cuento otra anécdota. Muy frecuentemente en consulta, cuando estamos evaluando a los pequeños y les hago yo algunas preguntas a los papás, como por ejemplo, ¿el niño sabe servirse un vaso de agua solo? Y es muy frecuente que los papás me respondan, no, porque no se lo permito. Entonces, no es que la capacidad del niño no esté al momento o al punto para hacer ese tipo de cosas, sino que nosotros como papás no se los permitimos. Y es muy curioso porque a la siguiente sesión, el papá o la mamá me dice, es que, ¿qué crees? Ya se abrocha las cintas, ya se abrocha el suéter, ya se quita los zapatos, y no es porque el niño haya madurado de una sesión a otra sesión, o porque la psicología que hacemos en el consultorio haga magia, sino porque el papá por fin, o la mamá por fin, decidió dejar al niño intentar hacer ese tipo de cosas que antes no permitía. Entonces, bueno, ya dijimos que independencia no es igual a comodidad, pero entonces, ¿qué significa la independencia? Bueno, pues la independencia significa, en un primer momento, dejarlo comer por sí solo. Van a ir encontrando por ahí en las diapositivas algunos ejemplos que van desde edades muy tempranas y voy a tratar de llegar hasta edades ya más tardías, como en la adolescencia, a los 12, a los 13 años. La autonomía es un concepto que en psicología se va desarrollando, se va adquiriendo desde que son bebés hasta la vida adulta y se continúa desarrollando. De ahí que muchos adultos a veces no son capaces de ser autónomos y entonces de repente quieren comprar un carro, pero corren con su mamá y le preguntan, no importa que tengan 50 años, ¿no? Entonces es un concepto que se sigue desarrollando a lo largo de toda la vida. Independencia en las primeras etapas significa dejarlo comer por sí solo. Aunque tengamos que ir al mundo bajo, cuando el niño acaba de comer y entonces nos vamos al subsuelo, ¿no? A rescatar y a limpiar y a tallar todo lo que el niño haya tirado, pero el permitirle comer solo le da la experiencia de conocer texturas, de conocer sabores, de poder agarrar, de desarrollar habilidades motrices. Y me van a decir, bueno, pero ¿y si se ensucia? Pues lo limpiamos. Le estamos enseñando que él puede experimentar. Entonces, independencia significa que coman por sí solos. Independencia significa permitirle caminar e ir a donde desee, siempre y cuando no implique un riesgo. Tratemos de hacer casas seguras y no niños seguros, porque no hay ningún niño seguro. También a veces yo les digo a los papás, el que me diga que nunca se le ha caído un niño, pues es una mentira, ¿no? No les creo que a algún papá por aquí no se le haya caído su hijo alguna vez. Hay que tratar de hacer nuestras casas seguras para nuestros hijos, permitirles que trepen, que escalen, que agarren, siempre y cuando esto no les implique un riesgo. Si nosotros al primer intento de subir un escalón le decimos no, porque te vas a caer, muy seguramente van a pasar dos cosas. El niño lo va a seguir intentando y seguramente se va a caer. La diferencia es que cuando ya no le permitimos experimentar con libertad, le robamos seguridad. Seguridad que más adelante le va a ser muy necesaria para su desarrollo psicológico posterior. Independencia significa dejarlo vestirse y desvestirse. No importa que de repente salgan con el short playero y unas botas vaqueras y una playera de Bob Esponja. No importa, hay que dejarlos vestirse y desvestirse como a ellos les guste y como ellos puedan. Además, si de repente lo vemos que trae la camisa mal puesta, los calcetines al revés, mamás, papás, no es lo peor que nos puede pasar en la vida el que nuestros hijos traigan los calcetines al revés.
pero sí es lo mejor que le puede pasar en la vida cuando él se siente seguro y capaz de vestirse y desvestirse por sí solo. Nuevamente, y recalco, porque seguramente muchos de ustedes ya han de estar pensando, pero ¿y si se pone el traje de baño y es invierno? Bueno, siempre y cuando no le implique un riesgo. Esto es tema, como dicen por ahí, es harina de otro costal, pero el tema de las consecuencias lógicas y naturales también es un tema que aquí se puede aplicar y que sirve muy bien para que nuestros hijos aprendan a desarrollar esta autonomía. Entonces, bueno, acoto un poquito, hago aquí un paréntesis solo para aclarar, incluso el hecho de que nuestros hijos o nuestras hijas se pongan un traje de baño siendo invierno y quieran salir hacia la calle, pues tendrá una consecuencia que le permitirá conocer más de sí mismo y mejorar sus decisiones. Y ser independientes, ¿no? Y autónomos, que es de lo que estamos hablando. Independencia significa dejarlo asumir riesgos, pero caramba, ¿qué no ven a este güerito simpático lanzándose del tobogán, ¿no? Tan divertido. Y a veces nosotros como adultos no les permitimos asumir esos riesgos, ¿no? Porque nos parece que es algo imposible de lograr. Escuchaba hace unos días a un psicólogo, se llama Alberto Soler, él habla mucho, da muchos tips, habla mucho de la psicología infantil, y entonces decía que además parte de lo que necesitamos para que nuestros hijos sean independientes es, además de espacios seguros, fíjense, una cosa tan básica, decía él, ropa cómoda. O sea, ¿por quién creen que sea más atrevido para asumir riesgos? Este chaparro que trae aparentemente unos tenis, un short, una playera, o a lo mejor la niña que les mostré hace un momento en la imagen con zapatillas, mallas y un vestido rojo. ¿Quién creen que se anime con mayor seguridad a lanzarse del tobogán? Porque, bueno, en mi vida he visto yo a una mujer lanzarse de un tobogán de este tipo con un vestido de noche. Digo, en que esté en sus 5 sentidos, ¿verdad? No lo he visto. Parte de que nuestros hijos sean seguros, sean autónomos y sean independientes, implica también darles esos recursos hasta físicos, hasta de moda, ¿no? Permitámosle, sobre todo a nuestras hijas, que son a quienes restringimos un poco más, permitámosle más el uso de jeans, de tenis y cosas que les faciliten atreverse a hacer cosas y a asumir riesgos. Independencia también significa respetar su ritmo. ¿Qué implica esto? Bueno, respetar su ritmo implica no decirle que guarde sus juguetes y a los 2 minutos ponernos como desenfrenadas a recogerlos todos rápidamente, con prisa y vámonos porque es que no recoges, siempre te tardas. Entonces, bueno, no sirvió de nada la indicación de recoger los juguetes si termino yo haciéndolo sin respetar su ritmo, sin aprovechar este espacio para enseñarle a ser autónomo y a ser independiente. Finalmente, decíamos en un principio, ¿no? Terminamos boicoteando este proceso de nuestros hijos. Independencia también significa, y aquí voy ya subiendo un poquito más de nivel, si se fijan, empecé platicándoles de que independencia significa que los dejemos comer por sí solos. Y no pretendo ser exhaustiva en todo lo que la independencia implica, porque, bueno, en la edad de lactantes la independencia implica muchas cosas más. Pero aquí voy subiendo ya un poquito de nivel y a los 10, 12 años, la independencia implica que nuestros hijos comiencen a seleccionar a sus amistades, que les permitamos tener espacios y momentos entre niños o adolescentes de su edad. Y luego, bueno, no falta, ¿no? El papá, la mamá que dice, sí, pero siempre con supervisión. Sí, siempre con supervisión, pero esta supervisión deberá ir disminuyendo en la medida en que la confianza que tenemos en ellos aumenta y su independencia y su capacidad de autogestión y autorreflexión aumenta. Algo de lo que estoy convencida es que si la confianza no aumenta, el chico no será capaz de autorregular sus relaciones sociales y su convivencia social. En la medida en que ustedes dan confianza, ellos les otorgarán confianza y serán capaces de tener relaciones más saludables. De otra forma, esto no es posible. Muy seguramente también me dirán, pero a mí me ha pasado que mi hijo ha hecho esto o mi hija ha hecho esto.
Bueno, me regreso, rebobino. Acuérdense, ser autónomos no significa no equivocarse. Muy seguramente también nosotros nos hemos equivocado al tomar ciertas decisiones y hemos aprendido. Y el punto es este, dejar que nuestros hijos aprendan por sus decisiones a ser autónomos, incluso al seleccionar sus amistades. Entonces hay etapas en las que debemos de darles ya espacios y momentos entre chicos o chicas de su edad. La independencia también significa dejarlo tener iniciativa. Y bueno, no supe, cuando hacía mis diapositivas, no sabía dónde ponerlo, porque me imaginaba, por ejemplo, a una Natalia, ¿no? Diciéndome, mamá, hay que ver una peli y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero también me imagino, por ejemplo, a un adolescente diciéndole, papá, ¿qué te parece si vendemos algunas cuantas cosas y ahorramos para comprar tal otra cosa? O si construimos esto, o si hacemos una campaña para reunir dinero y ayudar a los viejitos en los asilos. Hay que dejarlos tener iniciativa. La iniciativa es una de las mejores cualidades de los líderes. Entonces, además, no solo queremos a chicos o a chicas autónomos y autónomas e independientes, sino que también queremos chicos que sepan aportar algo a su sociedad, que sepan ser conscientes y ser sensibles de las necesidades de los otros o de las otras personas. Entonces, dejarlo tener iniciativa definitivamente es algo que significa ser autónomo. Independencia también significa que los dejemos buscar una solución a sus problemas. Por ahí en algunas entrevistas, de repente yo les pregunto a los papás, ¿y sus hijos o sus hijas solucionan por ellos mismos sus problemas? ¿O qué hacen cuando tienen un problema? Y la primera respuesta que me dan es, yo siempre le pido que se acerque conmigo, ¿no? O le pido que si tiene un problema me lo diga. Han sido pocos los papás que me dicen, lo dejo que lo solucione. O él sabe ya solucionarlo solo. Esto es muy poco frecuente. Y esto, bueno, ¿a qué creen que se deba? Pues a que muy pocas veces los incentivamos a que busquen solución a problemas desde muy pequeños, desde que son muy pequeños e incluso problemas muy pequeños, a incluso problemas mayores, problemas de la escuela. Incentivarlos a decirles que si hay alguna diferencia con algún compañero de su grupo o de su salón, busquen ellos mismos la solución. Nuevamente, y acoto, siempre y cuando esta situación no sea una situación muy difícil o muy complicada. Pero si, por ejemplo, es el compañero que me quita mi lápiz todos los días y mi hijo viene conmigo y me dice, es que Santiago me quita todos los días mi lápiz, y si nuestra primera respuesta es, voy a hablar con la maestra para que le diga a la mamá de Santiago que deje de quitarte el lápiz, entonces lo que estamos fomentando no es autonomía ni independencia. Lo que estamos fomentando es una dependencia hacia nosotros como padres, hacia la creencia de que nosotros vamos a solucionar siempre sus problemas. Los invito a que la siguiente vez que sus hijos se acerquen y les digan, papá, mamá, fulanito de tal o perenganita de tal está haciendo, diciendo, le pregunten, ¿y cómo lo vas a solucionar? ¿Ya intentaste algo? ¿Cuál es la manera en que crees que puedas solucionar esto? Si tu hijo o tu hija te dice, sí, mamá, ya hablé con la maestra y la maestra no hace nada, entonces, bueno, llegará tal vez el momento de intervenir si el problema no es muy grande. Si el problema es algo sencillo, podemos seguir insistiendo. Si ya lo hablaste con la maestra, ¿con quién más crees que lo puedes hablar para que este problema se resuelva? Ojo, que nuestros hijos sean independientes tampoco quiere decir que nosotros seamos ajenos a sus problemas. Y ahorita lo voy a retomar un poquito más adelante. Independencia también significa que los chicos o chicas comiencen a tener algo que se llama compromiso. El tener un compromiso en la casa, en la sociedad e incluso con las relaciones sociales, es decir, con las amistades. Chicos, no sé si por aquí haya papás o mamás que tengan ya hijos en bachillerato, por ejemplo, el que se comprometan con su carrera, el que se comprometan con una pareja,
este es como un punto ya muy, muy alto al que aspiramos como papás. El ser independiente y autónomo implica un compromiso con nuestros trabajos, un compromiso con nuestras familias, y esto es a lo que aspiramos. Fíjense ya cómo fuimos desde que dejarlos comer solos hasta comprometerse con su sociedad, con su familia, con su trabajo. Si vamos sembrando poco a poco estas semillitas y las vamos cuidando y dejando crecer, el punto no máximo, pero sí uno de los puntos mayores a los que podríamos aspirar en cuanto a la independencia sería que nuestros hijos fueran unos ciudadanos comprometidos con su medio ambiente, etcétera. Una cosa muy importante, ser autónomo no implica llanto. Crecer no implica llanto. Por ahí hay una frase muy, muy común que nos decían, que seguramente a muchos de nosotros nos han dicho, ¿no? Crecer duele o solo a golpes crecemos. No, ser autónomo no implica llanto y tampoco implica que duela y tampoco implica necesariamente golpes. Tal vez sí implica tiempo. Por ahí en la imagen les pongo, ser autónomo no implica llanto, tal vez solo implica tiempo. Implica el ser tolerante a que es probable que en ese momento no estén listos nuestros hijos para dormir solos, para dejar el pañal, para ir a la escuela, para hacer las tareas solos. Es muy probable que solo requieran un poco más de tiempo. Porque si hay llanto, tal vez vamos demasiado rápido o tal vez nos está faltando constancia y paciencia. ¿Por qué? Porque queremos que lo aprendan rápido, que lo hagan rápido, que crezcan rápido, que sean independientes y autónomos rápido. En esta vida en la que queremos que todo sea rápido, nos falta constancia y paciencia. El aprender cosas nuevas nos lleva tiempo. Les decía yo hace un momento, los hábitos implica repetir algo de manera habitual hasta que se nos hace algo cotidiano, hasta que se nos hace algo natural. Entonces, si hay llanto, es muy probable que el niño requiera más apapacho, más tiempo. Es probable que lo que le estamos pidiendo sea muy difícil todavía para él. Les quiero platicar, no mucho, porque tampoco es el tema de hoy, pero les quiero platicar de un enemigo de la autonomía. El peor enemigo que considero yo que es el peor enemigo de la autonomía se le llama sobreprotección. No es el tema de hoy, tal vez en otra sesión hablaremos un poquito más del tema de la sobreprotección, pero sí creo que la sobreprotección es el peor enemigo de la autonomía y ya se imaginarán ustedes por qué. En la medida en que yo no le permito a mi hijo todo lo que ya les enumeré y lo sobreprotejo creyendo que él no es capaz de lograr ciertas cosas, estoy indicándole varias cosas, que él no puede hacerlo solo, que debe de dudar siempre de él mismo. Pasamos la siguiente. Ya empecé a dar por ahí algunas claves que vienen más adelante. ¿Cuáles son estos peligros de la sobreprotección? Que les generamos un miedo a experimentar y generar un cambio en su vida. Entonces son esos niños que de repente no les gusta, a excepción de algunos casos, obviamente, de algunos casos ya muy detectados, muy diagnosticados. Estamos hablando de un niño con un desarrollo promedio, pero le estamos enseñando con la sobreprotección que siempre debe de temer al cambio, que el cambio es algo que nos debe de causar miedo e inseguridad. Además, son niños que son poco tolerantes, porque al ser sobreprotectores los padres, les enseñamos que rápidamente tienen la solución a esa incomodidad que les puede estar causando cualquier cosa. Entonces, son esos niños que si no reciben lo que necesitan rápido, pronto, entonces explotan. Y si se fijan, ahorita hago clic aquí, no les pedimos nosotros que todo lo hagan rápido y pronto. Entonces, ¿no les estaremos enseñando también a que sean poco tolerantes? Lo dejo ahí a la reflexión en la que les decía que de repente los papás somos medios contradictorios. ¿Qué otro peligro hay de ser sobreprotectores? Bueno, pues que creamos o desarrollamos a niños dependientes tanto de papá como de mamá, que limitamos su aprendizaje en la medida en que el niño no experimenta, no conoce, no se anima a tomar riesgos, entonces es difícil que el aprendizaje venga. El aprendizaje entendido como esta capacidad de experimentar y de comprender las cosas por ellos mismos.
No me refiero a este aprendizaje de monótono, de repetir y repetir y repetir, sino a ese aprendizaje creativo, generador. Suelen ser niños con problemas de comportamiento, los niños que son sobreprotegidos suelen ser niños que esperan que la gente en general les resuelva rápido y pronto todo y que no conocen la responsabilidad. Y hablábamos hace un momento, ¿no? Una de las características de un niño autónomo es que es un niño responsable. Vamos a ir cerrando ya en este punto. Si van teniendo alguna duda, algún comentario, es el momento para que nos lo vayan colocando ahí en el chat. Areli me va a hacer favor de ir registrando por ahí sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Con esta parte vamos a ir cerrando. Algunas pautas generales para favorecer la autonomía. Hay que brindar mayor acompañamiento y darles espacio a los niños. Me van a decir, ¿cómo? Pero esas cosas, estas dos cosas que nos estás proponiendo son contrarias. No, porque al brindar acompañamiento no quiere decir que le voy a hacer las cosas por él mismo, sino que se acuerdan de este círculo del enseñarle a hacer, practicar y encontrar el motivo de hacer las cosas. Cuando yo acompaño, le enseño a hacer las cosas, pero lo animo dándole un espacio a hacerlas él solo. Se me ocurre ahorita un ejemplo muy, muy, muy cotidiano y que seguramente muchas de ustedes están viviendo. La primera vez que sus hijos se enfrentaron a Meet o se enfrentaron a Zoom o a cualquier otra plataforma de videollamada, muy seguramente tuvieron que enseñarle dónde está el chat, dónde está el botón del micrófono, dónde está el botón de la cámara. Y tal vez esto, pues, no faltó a lo mejor alguna mamá que se oyeran los gritos, ¿no? En la clase, hasta que el niño aprendió a hacerlo de manera autónoma e independiente. El niño no hubiera aprendido solo, aunque a veces parece que sí, los niños de ahora parece que vienen con un chip ya integrado de todas estas cuestiones tecnológicas, pero definitivamente no hubiera aprendido si alguien no se lo enseña. Nuestros niños también aprenden al observar a otras personas el hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, el ejemplo va de que si nuestros hijos necesitan aprender algo, como aprender a apagar y aprender la cámara, se los enseñamos y después le damos espacio. Esa situación de repente en donde mamá está tomando la clase todo el día con el pequeño a un lado, yo a veces les digo, mamá, tú ya hiciste Kinder 2, mamá, tú ya hiciste sexto de primaria, mamá, tú ya hiciste tercero de secundaria, ¿no? Hay que darles espacio, porque después, entonces ellos no sienten que ese espacio en el que están es suyo, sino que es un espacio compartido. Hay que motivarlos para continuar aprendiendo. La autonomía, al ser autónomos, si yo me siento apoderada de mi espacio o apoderado de mi espacio, entonces me voy a sentir con más ganas de investigar, de buscar, de seguir aprendiendo. Para poder favorecer la autonomía, necesitamos establecer rutinas o establecer hábitos o hacer pautas muy, muy concretas, ¿no? Yo por ahí en algún boletín a nuestros papás en Highland les proponía imprimir el horario del niño en algún lugar visible en donde él todos los días pueda ver las materias, los materiales que requiere, incluso los uniformes que requiere ponerse. Y esta rutina, al repetirse, ayuda a que nuestros hijos sean autónomos. Ojo, el ser rutinarios no necesariamente es ser autónomos. Un niño rutinario que repite una y otra vez lo mismo, no necesariamente es un niño autónomo. Hay que evitar sobreproteger y no confundir con desatender. Es que yo dejo que mi hijo sea autónomo y entonces no revisamos las libretas o no revisamos de repente si hay algún comentario del profesor. No hay que confundir. Hay que evitar sobreproteger, hay que favorecer la autonomía, pero eso no implica desatender. Habrá cosas que a nuestros hijos aún se les escapen, o si de repente tenemos un niño o una niña distraído o distraída, pues habrá que darle un poquito más de acompañamiento. Y dejarlo que se equivoque. Cuando les hablamos a los niños de las emociones, hay una pregunta que siempre les hacemos y les decimos, ¿las emociones son buenas o son malas? Y entonces no falta el niño que dice, son malas. Por ejemplo, el enojo es muy malo. Y bueno, la reflexión que les hacemos es que todas las emociones son necesarias y que no son ni buenas ni malas. Este ejemplo, ¿a dónde va? Les pongo yo ahorita en la mesa esta reflexión. ¿Equivocarnos es bueno o es malo?
Si su respuesta fue, es malo, entonces necesitamos reconsiderar el tema de la autonomía. E insisto, al iniciar esta charla yo les dije, es muy probable que lo que les diga no sea lo que ustedes estén esperando escuchar. Que nuestros hijos se equivoquen no está mal, equivocarnos no está mal. Es una manera de experimentar, de aprender y de enseñarlos a ser autónomos e independientes. Y bueno, para terminar, para ir cerrando ya, dejarles este espacio ya abierto a sus comentarios, les dejo esta frase de María Montessori. Seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes han escuchado hablar de María Montessori. El método Montessori es un método que favorece mucho la autonomía, la independencia y sobre todo los espacios de libertad creativa. Y ella decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Y aquí yo me podría extender dándoles también muchos ejemplos, pero se los dejo a su reflexión, a que se lo lleven a la almohada esta noche. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Espero que el tema haya cubierto sus expectativas. Y bueno, dejo abierto, pueden abrir micrófono si quieren participar con micrófono. También está ya algunos comentarios en el chat. A ver, vamos a ver. Dice, una duda, ¿cómo trabajar cuando ya hace algo con constancia y un día despierta y dice que no puede hacerlo y que necesita ayuda? Hay que ayudarlo. ¿Se acuerdan? Hay que darle tiempo. Y entonces, si hoy dice que no puede, pero ayer pudo, entonces hay que recordarle cómo es que lo pudo hacer ayer. Y si hoy necesita un poco más de acompañamiento, hay que dárselo. Es muy probable que esté generando, no sé si sea niño o niña, de Joanny, pero es muy probable que esté generando esa confianza y esa seguridad para poder hacer las cosas. Es como, por ejemplo, cuando nos estamos enseñando a manejar, ¿no? A lo mejor un día nos levantamos con toda la actitud y hoy ningún carro se me va a meter y no se me va a pagar, pero al día siguiente que tenemos que ir más lejos, tenemos mucho miedo. Es una forma de tomar seguridad. Ajá. Bueno, sigo leyendo, dice, cuando se observa un hábito aparente, porque lo hace en mi presencia, aun cuando ya no se le pida, pero si no estoy, no lo realiza, debo enfatizar, creo que se parece un poquito a la pregunta de Joanny, sí, más que enfatizar, hay que darle tiempo, hay que darle espacio, hay que ser constantes, esa sería mi respuesta, hay que ser constantes y hay que ser pacientes para que esta habilidad o este hábito se termine de desarrollar. Muchas gracias, Daisy. Marta, mamá de Vicente, muchísimas gracias. Joanny, mamá de Aarón de preescolar. Ok, me la brinqué. Ajá, dice, en esta nueva modalidad virtual, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo ayudarlos a ser autónomos e independientes durante las clases virtuales? A ver, yo les sugiero a las mamás que puedan. A veces esta parte de las sugerencias o de las preguntas me da un poquito de miedo porque sé que no todas viven bajo las mismas circunstancias, no todas las familias ni todas las mamás. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta modalidad virtual? Hay que sentarnos con ellos una tarde, enseñarles lo que tengamos que enseñarles para que ellos solo se conecten, se desconecten, se administren su libreta. Aquí te dejo tus libros, aquí tus colores, aquí tus lápices, anotas la tarea en tu organizador de tareas y tal vez eso nos va a llevar una tarde o 2 tardes o 3 tardes. Dependiendo de cada niño, esto será diferente. Entonces, hay que repetirlo hasta que se forme un hábito. Y bueno, también una ventaja que creo que tenemos con esta nueva modalidad es que la comunicación incluso ya es más abierta y más fluida con el profesor, ¿no? Porque si tenemos por ahí de repente una duda o una pregunta, nos quedamos al final de la clase y aclaramos. Aunque otra vez, bueno, hay que permitirles que ellos busquen estas soluciones. Ojo, repetir, por ahí dicen, mi hija se aburre con el tema de repetir. No sé a qué se refieran con el tema de repetir. Pone aquí José Manuel.
se aburre con el tema de repetir y se enoja. Si me aclaras un poquito más a qué te refieres con repetir. Muchas gracias, Lu Villegas, Joanny Carreto, muchas gracias. Juan Pablo, ¿cómo asesorarlo? La mamá de Caro, ¿cómo asesorarlo en la autonomía para sus clases? Otra vez, ¿saben qué se me ocurrió? No crean que yo soy experta, ¿eh? Yo también de repente me tengo que inventar ahí algunas estrategias para que Natalia sea independiente en sus clases. Incluso a veces ponerles por ahí una alarma que suene un poquito antes de que la clase comience puede funcionar. El enseñarle a manejar el reloj, si tal vez no saben manejar aún un reloj con manecillas, pues un reloj digital, e indicarle que cuando el reloj marque tal o cual hora, pues es momento de conectarse. Habría que ser a lo mejor un poco más específicos en qué tema o qué parte de la autonomía para sus clases. Si a lo mejor en el tomado de tareas, en el permanecer sentado, esto no es autonomía. El permanecer sentado y desarrollar atención es una parte de su desarrollo y es una habilidad que van a ir adquiriendo con el tiempo. Entonces, si de repente los niños se desesperan, no pasa nada, no pasa nada. Paciencia, constancia, explicar por qué es importante que tomen las clases y ser constantes y acompañarlos. Alejandra, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Y bueno, en caso de no ser así, dejo el micrófono a Lulú si hubiera algo más, o igualmente si alguien quisiera comentar o agregar algo más. Les agradezco mucho su tiempo, valoro muchísimo su tiempo y su presencia, y espero poder haber aportado y haber abonado un poquito. Muchas gracias. Gracias, Mora, muchísimas gracias. Sí me gustaría esperar unos minutitos a ver si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta con micrófono y esté como intentando animarse. Mientras tanto, también importantísimo, se me pasó al inicio, agradecemos la presencia de todos los padres o madres de familia que no son aún familia Highland, que se unen porque recibieron la invitación, esta invitación que decidimos hacer abierta para también llegar a más personas, a más familias, no solamente a las que conforman Highland Colegio Internacional, y pues estar atentas a nuestras publicaciones en Facebook para que pues también se vuelvan a unir a otras conferencias o charlas que estemos por ahí compartiendo con ustedes, que estamos seguros que les serán de mucha ayuda en este proceso de educación. A ver, parece que hay más comentarios. Bueno, pues más agradecimientos y felicitaciones. Bien, pues entonces, si ya no hay más dudas, si nadie más desea hacer algún comentario con micrófono abierto, pues entonces, hasta aquí sería nuestra participación. Agradecemos de nuevo a todas las personas que esta noche estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Que pasen muy bonita noche. De nuevo, muchas gracias, Moramay. Excelente como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias.